Haftará de la Parashá Mishpatim, y esta conclusión, este cierre se encuentra en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 34, versículos del 8 al 22, para los hermanos que se están conectando apenas. Bueno, acá estábamos platicando pues que en los temas de la porción que estudiamos esta semana aparecen leyes importantes sobre el trato a los esclavos, la restitución, es decir, leyes que iban a regular pues relaciones humanas, ¿no? Ya sea entre siervos y patrones o amos, entre personas de ahí de la comunidad, pues para regular varios tipos de relaciones, ¿no? Y hablamos ahorita precisamente acerca de el tema de los esclavos y de los amos. Entonces todos entendemos que dentro del pueblo de Israel existían los llamados esclavos, ¿verdad? Todos lo sabemos ya, porque a lo mejor alguien podría creer que pues dentro de el pueblo no existía, pero sí era algo que existía, solamente que esto estaba regulado por el Eterno, ¿verdad? Sabemos, o la misma escritura nos habla de otros casos de esclavitud, pues precisamente el pueblo venía de la esclavitud en Egipto, y un esclavo en Egipto era una persona que pues estaba obviamente en opresión, que los hacían trabajar todo el tiempo, ¿cuánto tiempo el pueblo de Israel fue esclavo, hermanos, en Egipto? 430. Ok, muchos años. Entonces las leyes que el Eterno instituye es precisamente, como ya nos compartió el pastor, para que una persona no podía ser esclavo por tiempos tan largos. ¿Cuánto dijo el pastor que era el tiempo que tenía máximo, hermanos? 6 años. 6 años. Y al séptimo tenían que ser liberados. Ok, obviamente un amo está obligado a proporcionarle a un siervo, ¿qué cosas, hermanos? Alimento, sustento, comida, ropa, y la persona tenía, el siervo tenía pues también derecho de tener una familia que iba a vivir ahí, y pues también con su trabajo pues se pagaba también el sustento de su familia, ¿no? Entonces pues eran como siervos, trabajadores que existían dentro del pueblo de Israel, que los mismos esclavos también eran israelitas, incluso de la misma nacionalidad, no era que eran tampoco de otros pueblos, pero todo estaba regulado. Entonces así son las leyes que el Eterno instituyó para regular todo este tema, a diferencia, como ya dijimos, de otros tipos de esclavitud que existieron en otros pueblos, pues en aquellos días, ¿no? En la antigüedad. Entonces, esta profecía que vamos a estudiar el día de hoy trata precisamente, como ya quizá lo están viendo por ahí, o conecta de una manera muy obvia la Parashá y la Haftará por el tema de las leyes de los esclavos. Dice el verso número 8, palabra de Yahweh que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles libertad. Entonces, el profeta da esta palabra en el tiempo de ¿qué rey, hermanos? Sedequías, el rey Sedequías. Para este tiempo, otra vez, el reino ya se había dividido hacia muchos años atrás, cientos de años atrás. Para este tiempo en el que Jeremías está profetizando, ya las 10 tribus habían sido exiliadas, y él está, la profecía que él está dando pues es al reino de Judá, antes de que el rey Nabucodonosor conquistara, el reino Babilonia conquistara a Israel, ¿no? En esos días, y ya hemos visto varias profecías más o menos por esos tiempos, ¿no? De profetas que pues fueron contemporáneos. Entonces, el Eterno le dio una profecía a Jeremías, y esa profecía trataba de que el pueblo de Israel tenía esclavos, siervos israelitas, pero que ya habían excedido el tiempo que debían de haberlos tenido. Así como, por ejemplo, los israelitas sabemos que en su momento no respetaron, por ejemplo, el tema del año del Shemitah, pues aquí también
vemos que ya se había extendido el periodo de tiempo y que ellos no los liberaban a los 6 años, como vimos ahorita que pues está ahí la ley que era un mandamiento. Entonces el Eterno le habla al profeta Jeremías y le da esta palabra, y el profeta Jeremías va con el rey. No va directamente con el pueblo, sino va con el rey y le dice: hey, está pasando esto, el pueblo no está obedeciendo este mandato. Y entonces a través del rey, el rey comparte el mensaje para que pues esto fuera algo que realmente se fuera a cumplir, ¿no? El rey era el encargado de que pues estas leyes se cumplieran. Y dice aquí el verso número 9, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, y que ninguno usase a los Yahudim, sus hermanos, como siervos. Entonces, además de que excedían el tiempo, pues el Eterno les estaba diciendo que ya no utilizaran a sus hermanos de la misma casa de Judá como sus siervos o como sus esclavos. Dice el verso número 10, y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, ¿qué hicieron los israelitas, hermanos? Verso 10. A ver si están siguiendo la lectura. Obedecieron. Ok, obedecieron y los dejaron. Ahí donde habla en el verso número 10 acerca de príncipes, al inicio, ¿cómo dicen otras versiones? ¿Cómo? Oficiales. Ok. ¿Oficiales todos? ¿Oficiales, príncipes? Príncipes. Ok, pues dentro del pueblo de Israel también había como que personas, de clases, dicen, pues sí, con otro tipo de rango, podríamos decirlo así, bueno, ahí ellos obedecen y los dejan, ¿no? Y cumplen. De hecho, hay esta versión que contradice magnates. Magnates, ok, o sea, habla como que de los pudientes, ¿no? Dentro del pueblo de Israel, muy bien. Porque sabemos que también esto existía y el mismo el Eterno regulaba también pues estos temas, ¿no? De que todos tuvieran alimento y que algunos iban a ayudar a sus hermanos y todo esto, pero pues sí había personas que tenían mayores recursos, de las clases más altas, vamos a decirlo así, ¿no? Para entenderlo. Algunas otras versiones creo que hablan como de... Jefes. Sí, jefes, pero jefes religiosos, por decirlo de alguna manera, como de, pues sí, que tenían una autoridad religiosa o espiritual, por decirlo de alguna manera, dentro del pueblo. También ellos estaban como incluidos aquí y también tenían siervos. Entonces, pues hasta ahí todo bien, ¿no? El profeta recibe esta palabra del Eterno, se lo comparte al rey, el rey dice, ok, perfecto, voy a compartírselo entonces al pueblo, a quienes tienen siervos, y obedecen. Pero el verso número 11 nos dice lo que sucedió después. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Cambiaron de parecer. Se arrepintieron, así es. Y a los mismos siervos que pues ya los habían liberado, dice que los hicieron volver nuevamente. Volvieron a someter. Los habían dejado libres y luego los volvieron a someter. Entonces aquí pues nuevamente estaban quebrantando el mandamiento que ya habíamos comentado ahorita. Solamente podían estar 6 años y una vez que eran liberados, como nos decía el pastor, no era como que, ay, vente otra vez, sino que ¿quién tenía que decidir si se quedaba o no? El esclavo. El mismo esclavo. Y a esto le llaman como esclavitud por amor, porque realmente lo hacía por amor, de que no, pues yo amo a mi amo, mi familia también está a gusto, yo aquí estoy muy bien, vivimos muy bien, nos vamos a quedar para toda la vida. Y ya era que le hacían... Le cortaban la oreja. Ajá, que hacían el corte en su oreja y todo este simbolismo. Pero pues ellos no podían nada más así ir en contra de una instrucción que fue una instrucción clara del Eterno, que ya estaba la instrucción ahí, o sea, el mandamiento ya estaba y lo habían desobedecido. Y luego a través del profeta se les da la oportunidad de corregirse y lo hicieron, y aún así que lo hicieron,
se arrepintieron. Entonces, hasta aquí podemos aprender mucho, hermanos, porque, pues vean ustedes ahí el contraste de arrepentirse de hacer lo bueno. Ellos se arrepintieron de hacer la voluntad de Dios, porque así lo dice el verso, ¿no? Y dice, hicieron volver, o sea, es cuando tú ya corregiste algo, el Eterno te habló a través de su palabra, quizá a través de una persona, te dio una instrucción clara y te está dando la oportunidad de enderezarte, ¿no? De cambiar, de corregir lo que estás haciendo mal, y tú accedes y después te arrepientes de estar haciendo lo bueno. Y aprendemos mucho porque seguramente pues nos ha pasado, quizá, desafortunadamente quizá puede que nos haya pasado, así que como que, ay, bueno, pues sí lo estoy haciendo, pero me está costando trabajo, como que, ay, yo estaba muy a gusto también haciendo lo malo, pudiera ser, ¿no? Y luego dice el verso número 12, entonces vino pues palabra de Yahweh a Jeremías, o sea, el Eterno le habla a Jeremías otra vez y les dice, así dice Yahweh Elohei de Israel, el Dios de Israel. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, Eretz Mizrayim, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Entonces, esta instrucción, como ya vimos, se encuentra en la parashá, el Eterno se las había dado pues al pueblo desde que salen de Egipto, y precisamente nos dice el pasaje que esta fue la razón por la que el Eterno, como decíamos, estableció estas leyes. Y nos dice el momento en el que pues el Eterno lo hizo. Y fue cuando ellos fueron libres de la esclavitud. Entonces, cuando tú eres esclavo, ¿qué es lo que pierdes, hermanos? Pues tu libertad, ¿no? La libertad, la tan preciada libertad. Entonces, ellos ya habían sido esclavos, pues, durante todo este tiempo. Ellos sabían lo que era ser un esclavo, y en las condiciones que ellos estuvieron, ¿no? Sabían lo que era ser un esclavo, porque de todas maneras, aunque ellos pues vivieran bien, digámoslo así, si sus amos pues cumplían con la parte que les tocaba y todo esto, pues digamos vivían vidas buenas, no quizá de opresión como a ellos les sucedió en Egipto, pero de todas maneras pues no eran libres, ¿verdad? Entonces aquí de lo que se les estaba privando a las personas era de su libertad, por eso los periodos tenían que ser periodos cortos. Y el Eterno dice que Él estableció un pacto con Israel respecto a este tema. ¿Cuándo, hermanos? Ahí lo menciona el verso 13. ¿Cuándo se estableció ese pacto de libertad? Dice que el día que los sacó Cuando lo sacó de Egipto. Ok. Cuando en ese día que ellos fueron hechos libres, el Eterno estableció un pacto con Israel. Y ahí se estableció que cuando ellos tuvieran esclavos solamente iban a poder tenerlos durante 6 años. Y dice el verso 15, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habías hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Y luego el verso 16, pues aquí ya están quebrantando estas leyes y estos estatutos. El pacto que se había hecho con sus padres, digamos, en Egipto, las instrucciones que eran claras, los mandamientos respecto a las leyes de los esclavos. Y además aquí el verso número 16 nos habla de otro mandamiento que se estaba quebrantando. ¿Cuál es, hermanos? A ver, léanlo, a ver si pueden identificar qué mandamiento se está quebrantando ahí. Profanar el nombre. Ok, profanar su nombre. Y también si lo vemos dentro del decálogo, pues ¿cuál sería? ¿Qué número de mandamiento es? ¿O con cuál lo podemos relacionar? Ok,
¿ok? Con tomar el nombre del Eterno a la ligera. Entonces, fíjense, hicieron un pacto cuando el rey les dijo, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer un pacto de que vamos a liberar a todos, y ellos aceptaron y dijeron, ok, sí está bien. Dice aquí, el profeta les dice, si ustedes ya se habían arrepentido y ya habían hecho lo bueno y ya todo estaba bien, ¿por qué se arrepintieron y por qué están profanando mi nombre? Porque si ya lo habíamos pactado, pues ustedes no lo están tomando con ninguna seriedad. Están profanando mi nombre y lo están tomando a la ligera. Dice, y habéis vuelto a tomar cada uno a su sierva y cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Entonces, pues ya entendimos lo que hicieron y el castigo, entonces ahora sí bien, porque pues ya la oportunidad había estado ahí de corregirse y a pesar de tomarla, pues volvieron a fallar y con lo mismo, ¿no? Hacer precisamente lo mismo. Entonces viene el castigo del Eterno. ¿Y cuál iba a ser ese castigo, hermanos? ¿Con qué les pagó el Eterno lo que ellos hicieron? Entregarlos a sus enemigos. ¿Ok? Entregarlos a sus enemigos. ¿Y qué iban a perder ellos? Su libertad. Entonces, ¿les parece una medida justa? ¿Ok? Ustedes están privando de su libertad a estas personas, entonces ahora todo el pueblo va a perder su libertad. Entonces fueron consecuencias pues bastante graves para la nación de Israel, porque en este tiempo y a raíz de esto es que viene entonces el cautiverio de Babilonia. Entonces a veces yo pensaba, vemos cosas, me incluyo a porciones donde decimos, pues por ejemplo, o sea, vemos quizá el tema de los esclavos y podemos decir como que, pues no, a lo mejor no lo entendemos, o la importancia que tuvo en su momento para el pueblo de Israel, o podemos creer como que, bueno, esos pasajes pues son puras leyes, pero ya pasaron, ¿no? Y aquí pues nos damos cuenta que no eran leyes que se pudieran tomar a la ligera. A lo mejor nosotros diríamos, ay, pues hay otros mandamientos más importantes, quizá ese, pues si se te pasó un año, si se te pasó 2 y no lo has liberado, pues no importa. Pues no, aquí vemos que para el Eterno este era un tema muy importante. ¿Por qué creen, hermanos, que tenía tanta importancia el poder regular las relaciones entre siervos y amos? ¿Por qué para el Eterno sería esto tan importante que quebrantar este mandamiento los llevó al cautiverio? ¿Qué piensan? Que cuando yo pienso que realmente es como que nunca se aprecia lo que es ser libre realmente, porque en su momento y que estamos en Éxodo, vemos que el pueblo de Israel salió de una relación de ser esclavo, bueno, condición de ser esclavo, y son redimidos a una libertad. Más sin embargo, es algo que no sabría muy bien cómo explicar, creo que es más naturaleza humana, pero como la constante de que eres libre, pero como que se te olvida lo que es ser esclavo, lo que es ser oprimido. Y creo que también nos pasa ahora en tiempos modernos que vivimos en libertad, entre comillas, pero nunca nadie, ni siquiera nuestros propios abuelos han pasado de una etapa así de esclavitud, de estar sometidos ante alguien externo. Y el hecho de que pues, Dios mismo haya hecho esta ley es para que siempre recuerdes que tú también fuiste esclavo. O incluso si no fuiste tú, tu papá fue esclavo, tu ancestro fue esclavo, para que aprecies lo que es la libertad. Y pues lastimosamente pues no siempre puedes ser libre, tendrás que ser siervo en algún punto para que aprecies la libertad, y que también lo que aprendes es cuando tú seas señor. O sea, ser señor, y o sea, para ser señor tienes que aprender a ser esclavo y viceversa. O sea, como que es una relación como que muy mutua, Okay. constante retroalimentación. Bueno, pero la pregunta era más bien,
habiendo tantos pecados que quizá para nosotros, o tantos mandamientos que para nosotros podrían ser quizá más graves, como que, bueno, pues no creo que por esto, por no liberar quizá a un siervo al 6º año, pues vaya a haber consecuencias tan graves. Y aquí vemos que sí, que por eso fueron llevados al cautiverio. ¿Por qué no por otro mandamiento que quizá para nosotros podría ser como más grave? Bueno, pastor, ¿quiere comentar algo? Creo que hemos hablado mucho, aprendido mucho acerca de los principales atributos del Eterno, y que son la misericordia por un lado y la justicia por el otro. Y el texto dice que profanaron su nombre. Entonces creo que ahí se está profanando la justicia, o sea, algo que es parte de la naturaleza misma del Eterno, que es la justicia. Entonces eso que ellos estaban haciendo pues era un acto de total injusticia, que se agrava más por la condición de que se iban, o sea, es que tú fuiste esclavo, o sea, ¿cómo puedes tú hacer eso? Si tú tuviste la experiencia, no deberías de hacerlo. O sea, es tanto como la parábola de los dos deudores. O sea, se puede hacer una comparación ahí, y cuando lo ves así dices, no, es que sí es grave, porque oye, a ti te perdonaron la deuda bien grande, y tú a uno que te debe un poquito lo llevas y lo metes a la cárcel. O sea, ¿cómo? Eso es totalmente injusto, y pues creo que va por ahí. Creo que es la profanación de la justicia lo que hizo de ese pecado algo muy, muy grave. Así es. Entonces, ¿cómo estaban siendo los israelitas? Pues injustos, ingratos. ¿No les parece como pues una muestra de total ingratitud, como dice ahorita el pastor y lo relaciona con esta parábola? Pues cuando pues a ti te perdonan algo, lo que hay es gratitud, ¿no? Y quieres o deberías querer corresponder de la misma manera. ¿Sí, hermana, quiere comentar algo? Solo quería comentar que para ellos era como los amos, para los esclavos su amo era el representante del Eterno, o sea, porque para ellos era todo, o sea, su dueño, su padre, su madre, entonces dependían completamente de ellos. Y yo creo que también ahí estaba el que estaban profanando el nombre del Eterno, porque eran sus representantes directos ahí con los esclavos. Sí, así es. Yo estaba escuchando un estudio que decía que, por ejemplo, una persona se podría convertir pues en esclavo o en siervo si, por ejemplo, no sé, digamos, robaba o dañaba algo, y luego pues no tenía para poder pagarlo, entonces se convertía en un esclavo. Pero dicen que el papel del amo era tan importante porque quizás si esa persona era una persona que en su momento había hecho algo malo, el testimonio de ese amo, de esa familia, lo iba a impactar de tal manera que ahí iba a ser un hogar donde no se hicieran esas cosas, ¿no? Donde se practicara Torah. Entonces, de alguna manera, el vivir con ellos, pues lo ayudaba a corregirse de sus pecados. Pues como si ustedes tienen la oportunidad de que en algún momento alguien externo viva con ustedes, pues es para que a través de tu vida, de lo que tú haces diariamente, eso pueda impactar de alguna manera a esa persona. Bueno, lo mismo sucedía en aquellos días. O sea, sí tenía como ese propósito también. Entonces imagínense pues una persona así y ver que su amo también era injusto o era malvado o era ingrato, entonces de alguna manera también estabas profanando el nombre, como dices, porque no estabas cumpliendo con esa función que el Eterno te daba de la oportunidad de ser amo, pero para ayudar a crecer y a obedecer a otra persona. Entonces también escuché eso. Sí, ¿no? ¿Por acá? ¿Algo más? ¿Querían decir? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, entonces por eso decimos que este pecado pues se convirtió en algo muy grave. Ya dijimos, se estaba practicando la ingratitud, la injusticia, hablaba de personas que no son empáticas, ¿verdad? Que es algo que el Eterno pues, o sea, nos damos cuenta que el Eterno, para él lo más importante es el cuidar de sus criaturas,
el que las relaciones pues se puedan, sí, estar reguladas con justicia, que haya empatía, amor, misericordia. Y me recordaba, por ejemplo, cuando tocamos el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Recuerdan que decíamos, pues, ¿por qué pecado creen ustedes que fue destruido? Y todos dijimos, no, pues por la inmoralidad sexual. Pero luego ya íbamos a la escritura y ahí decía que había sido porque ellos abusaban del pobre y siendo personas que tenían mucha riqueza y comida, y ahí habla de que pues no ayudaban al necesitado y que por eso había sido destruido. Y eso de un pueblo pues externo y malvado, que el Eterno dice, bueno, pues podría esperarlo, ¿no? De un lugar donde no había personas que dijeran ser creyentes, pero de mi mismo pueblo, y que en medio de mi pueblo exista esto, que no haya justicia, que no haya empatía, que no se solidaricen con sus hermanos, porque pues varias veces se menciona el tema de que eran sus hermanos. Amor al prójimo. Sí, y al prójimo, y ya, bueno, pues cuando decimos prójimo, muchas veces decimos, pues puede ser cualquier persona, pero cuando aquí los menciona todo el tiempo como sus hermanos, pues sí, eran personas de su mismo pueblo, de su misma casa, y pues ellos actuaron mal. Y entonces, como dijimos, viene el castigo en el verso 17 estábamos leyendo, bueno, 18 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. O sea, realmente esto había sido un pacto que ellos estaban quebrantando. Dice, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de Aretz que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves de los Shamayim y de las bestias de Aretz. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Yahweh, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morado. Y está la sentencia del Eterno. ¿Qué les parece, hermanos? Está fuerte, ¿no? Y pues bueno, de este pasaje pues podemos aprender mucho respecto a cómo debe ser el trato pues de nosotros, ¿no? Dentro de comunidad. El tema de estar alerta a las necesidades de los demás, de ser empáticos, de poder ayudarnos los unos a los otros, pues son temas que están aquí como temas claves. Pero también yo creo que pues parte de la ira del Eterno fue por lo que comentábamos hace rato, de que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron, y a pesar de tener la oportunidad de rectificar su error y haberlo hecho, volvieron otra vez a cometer los mismos errores. Entonces, de eso también creo que aprendemos mucho, porque pues yo creo que es algo que nos pasa constantemente, y qué desafortunado, y me pongo yo a pensar, ¿no?, en cómo el Eterno se siente al ver que muchas veces estamos lidiando con un pecado, y luego Él nos habla de muchas maneras y nos da las oportunidades, a veces sin que venga el castigo todavía, te quiere tratar dulcemente, con amor, y hacerte rectificar de ese error. Y pues sí, tal vez a veces nosotros decimos, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Y queremos cambiar, pero pues otra vez volvemos a caer en lo mismo y en lo mismo. Y pues sí pensaba yo mucho en eso, y el tema de estar siempre lidiando con el mismo pecado, yo creo que para el Eterno es como otra vez con lo mismo, por lo menos peca diferente u otra cosa, ¿no? Pero lo mismo siempre es como, pues realmente no has hecho teshuva, no te has arrepentido verdaderamente,
y vuelves a caer otra vez en el mismo pecado. Entonces también reflexionaba a través de esta Haftará en eso, y que creo que por eso el Eterno también se enojó mucho. Y bueno, dentro del estudio de esta porción, ahí pues vemos que termina pues muy fuerte, y lo que hacen algunos, lo que se ha hecho en algunos grupos es agregar 2 versos más, que es el capítulo 33, versos 25 y 26, donde también está Así se llama. 33, o sea, agregan versos que están más atrás, versos 25 y 26, y lo agregan por la parte final del verso 26, que dice: porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos, Rahamim, dice mi versión que tengo aquí, piedad o misericordia, me imagino que dicen otras versiones. 33, 26, la parte final. Compasión. Ok. Y lo añaden porque, pues yo creo que lo añaden porque ahí está la explicación, como el pasaje termina pues así fuerte, y como ustedes han visto, la mayoría de las profecías que estudiamos, viene como todo el juicio y después la promesa del Eterno, lo hemos comentado, de restauración, ¿no? En su momento que el Eterno los iba a restaurar y los iba a retornar, tanto de una manera histórica como de una manera profética. Pero en este pasaje pues no termina así. Entonces ellos añaden esa parte final como un recordatorio de esperanza y de que el Eterno pues los va a restaurar y pues nos hará volver de la cautividad. Y ya con este versículo cierran esta porción, pues porque yo creo que no quieren que termine así como terminan los estudiosos, entonces añaden esta promesa de restauración. Y sí, pues siempre sabemos, ¿no?, que el Eterno pues Él es fiel, como decíamos hace rato, y Él pues nos restaura, y pues Él va a perdonar nuestros pecados, y en su momento va a restaurar ambas casas, el reino, y es lo que esperamos y anhelamos. Pero precisamente en esta porción, pues no concluye así, y es que se añaden esos versos. Y bueno, pues este es el cierre entonces, hermanos, de esta porción. ¿Alguien quiere agregar algún otro comentario antes de finalizar? ¿Algo que quieran decir? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pues nada más que ahí la Haftará conecta 2 veces, en 2 versos, señala que quebrantaron el pacto de sangre que se hizo allá Sí, de las mitades. cuando dice que los que pasaron por el medio de las mitades, primero la gente del pueblo común, y luego también menciona a los líderes, y también dice que también caminaron en medio de las mitades en el pacto de sangre. Entonces ahí hace una conexión directa de la parasha, y pues a mí me llama mucho la atención eso, otra vez, que el profeta señale que el pacto se quebrantó por esta injusticia, no por tantas otras cosas que habían hecho, sí, sino por esto. Eso fue lo que quebrantó el pacto. Entonces está fuerte. Sí, a mí también pues eso es lo que se me hizo más impactante, que como les decía, yo decía, pues no, pudimos no darle tanta importancia, ¿no?, a esas leyes, o verlas así como algo que pues ya no le damos tanta importancia, quizá porque sentimos que no aplica quizá a nuestros días, pero claro que aplica, ¿no? Y hay muchas maneras en las que la Torah, como el pastor nos dice siempre, es adaptable a todas las épocas y a todos los tiempos, ¿no? Y estos mandamientos siguen vigentes, ¿sí? También había leído que por eso el Eterno los llevó cautivos por 70 años, porque también no habían respetado parte del pacto de dejar descansar la tierra. Ok. Entonces también eso fue un castigo por eso. Sí. 70 años no habían dejado descansar la tierra, se fue. Así es. De la tierra descansar a todos. Y otro tema importante, hermanos, que podemos conectar aquí en otro comentario que estudié, es el tema de que, fíjense, los juicios vinieron por
no darles reposo, no darles descanso a la tierra y no darles reposo y descanso a los esclavos. Y esto sucedía en el año 7 y esto lo conectaban con la palabra que significa reposo o alto en el hebreo, que ¿qué palabra es, hermanos? Shabbat. Shabbat. Entonces también podemos conectarlo con la importancia de no quebrantar el Shabbat, ¿no? Porque podemos verlo también quizás en algún momento, desafortunadamente no apreciábamos este mandamiento, no lo guardábamos y no pensábamos en las consecuencias que este mandamiento podría tener también, el quebrantarlo. Entonces, pues todo esto está conectado. Yo creo que el tema del séptimo día, del séptimo año, del reposo, esto es algo que el Eterno nos manda que hagamos. Entonces, la instrucción es clara: 6 días trabajarás, el séptimo hay que descansar, el séptimo había que dejar descansar la tierra, el séptimo había que liberar a los esclavos, y cuando no lo hacemos, entonces viene juicio, y juicio fuerte. Entonces, pues este es otro tema que se conecta aquí, el Shabbat. ¿Algo más, hermanos, que quieran agregar? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Muy bien, voy a mandar unos chocolatitos a quienes participaron. A ver, Iván, ahí te va un chocolatito. ¿Quién más? La hermana Rosy también estuvo participando. Otro chocolate. Sí. ¿Qué más por ahí? Ah, no, Ya le dimos a la hermana Leida, no lo podemos dar doble, ni al pastor. Bueno, hermanos, pues este es el cierre entonces de la porción, y qué bueno que podamos pues hacer aplicaciones a nuestra vida, poder quedarnos con una enseñanza que podamos llevar a la práctica. No son solamente leyes que están ahí, no son solamente cosas que ya quedaron en el pasado, que no son aplicables a nuestros días. Son temas bastante importantes y que podamos entender y aprender que todo lo que está escrito tiene un propósito y una importancia. Entonces, darle la seriedad a cada tema que veamos, a cada porción, a cada pasaje, a cada verso de la Escritura. Todo es palabra del Eterno y todo es útil y todo nos enseña, y sobre todo pues nos confronta, ¿verdad?, a hacer los ajustes que sean necesarios. Y bueno, gracias a los hermanos que estuvieron participando. Una disculpa por ahí por el video que tuvimos que cortar, pero bueno, gracias por acompañarnos. A la hermana Poli, el hermano Carlos, a la hermana Ketita y la hermana Mireya, son los que alcanzo a ver aquí. Claudia y Norma Pilar. Ok, bueno, hermana Claudia y hermana Norma. Que el Eterno les bendiga y nos vemos en unos 20 minutos más con la siguiente clase. Shalom. Chao, shalom.